el país de la televisión, la religión, la música y el licor, para entretener al pueblo. Ensayo sociológico. Milton Batista Franco. Copyright 2009. Segunda edición. Todos los derechos reservados. Está en nuestra naturaleza caminar hacia adelante, lo imprevisto, es que la Tierra es redonda. Milton Batista Franco. Publico el presente ensayo sociológico, pretendiendo no desconocer instituciones ni herir susceptibilidades, más que contribuir a que nos miremos al espejo del tercer milenio de manera honesta, resolucionemos, y seamos mejores entes y personas que ayer. De igual forma hago extensiva la invitación, para que lean mis próximos escritos, asistidos de igual forma, por el respeto a creación y evolución de los seres humanos y no humanos del mundo. Vivo en un país tan pequeño, que si no fuera por lo grande de sus problemas proyectados, seguramente nadie sabría de él alrededor del mundo. País este en el que poseemos un problema existencial porque unos pocos, de generación en generación, nos sostienen aislados en la edad antigua. Reímos más frente al televisor, que ante quien lo compró, tenemos santos para todo, organizamos fiestas al mango, al burro y al mar, y se bebe licor, viernes por la noche, sábado en la tarde y domingo en la mañana, sin contar con lo entero de los días festivos, porque no hay nada más que hacer. Todos ellos ritos paganos, y tributos a la naturaleza como nuestros antecesores. Esta tramoya, es patrocinada por pudientes, religiosos, y asalariados al servicio de los anteriores, quienes al final son una misma cosa con un partido político por conveniencia, y gobernando el país desde que se tiene uso de la razón. Como si esto fuera poco, el interesado, que vendría a ser el pueblo, es el último en saberlo por estar entretenido como nos tienen los anteriores, riéndonos o molestos como dementes frente a un aparato televisor inanimado, remedando cantantes en tomaderos, tomando licor hasta gastarnos lo que tenemos y pedir fiado. Sin comer para ahorrar el trago, sin prever el guayabo, y rogando a cuanto santo ese día después, para que nos vaya bien en la semana, tanto que nos garantice otro fin de semana igual o mejor al anterior, en este pueblo de fábulas, donde en los muy contados lugares en que los hay, todavía se va el agua y la luz, y más insultante al entender popular, son las excusas por las cuales, sean tecnológicas o naturales. Entre más de muchas, que si los mantenimientos, que más parecen el servicio, y más allá, que si los embalses están vacíos, malo, y si llenos, peor. Igual, vacíos o llenos, a nadie del pueblo le va mejor. Este mismo país, en el que el psicólogo de los pobres, es cada uno de nosotros mismos, en medio del trabajo, el estudio, el hospital, la cárcel, y los clásicos juegos de billar, dominó, cartas y ludo, al distensionarnos llamándonos viejos, infieles, y el resto de los improperios que ya sabemos, y que nos hacen olvidar los problemas, devolviéndonos risueños a la casa, la habitación y la celda, en las que contrariamente a la situación anterior de relajación, desde que entramos, todo nos parece mal. Donde debemos posponer las enfermedades por meses, pero no el pago del aporte mensual a salud, la cita, el copago y el retiro de medicamentos, sin hablar de los trabajadores independientes, o de quienes ni siquiera aparecen en el censo, y menos en las casas, porque viven desprotegidos de un lado para el otro, con el cielo de techo, y el suelo de cama. Donde la presunción de peligro, agresión o el sufrimiento de los animales que adquirimos o no, los solucionamos con el sacrificio. Donde nos cobran hasta en monedas, eso sí, sin monedas de menor valor en circulación para regresar el cambio, estrategia esta, de cierre de círculo, de los colegas de quien nos empleó. Donde comemos arroz, lentejas y banano, carne cuando se puede, y todavía tenemos aliento para discutir qué tal presidente, fue, es, o será, mejor que este otro. Y pare de contar, porque no habría papel y tinta importados, ¿dónde?
En nuestro país olvidamos los excesos de toda índole una semana después, mediante la televisión, la religión, la música y el licor. Primero que cualquier cosa, si hablamos de la televisión, fábrica de estresantes mentiras a medias para justificar el serial, digamos en general que pasamos más horas delante de la televisión pública que de nuestros familiares. Nada tiene esto que ver con calidad más que con tres simples razones: economía, inmediatez y facilidad de manejo. Economía, porque no pagamos ni un gancho de ropa para recepcionar mejor; inmediatez, porque es lo menos peor que tenemos a la mano; y facilidad de manejo, porque hasta nuestros abuelos lo saben encender y apagar aunque nos llamen para sintonizarles su canal favorito. Ya en la programación, copia mundial transculturizante, consumimos diariamente entre comerciales para ir al baño, a la cocina o a la alcoba, toda clase de banalidades sexuales, violentas y deportivas, que al final nos atraen solo por el morbo de ver jovencitas semidesnudas, el reguero de muertos del mundo entero, y ver perder cualquier equipo incluida la selección de fútbol nacional, aunque nuestro suéter diga lo contrario. Este acto, que nada deja más que al subconsciente, a la espera de algo nuevo y más explícito que lo anterior. Un clásico ejemplo, son aquellos programas subliminales hechos a la medida de los gobiernos para su promoción continua, casi novelesca, en los cuales gastan todo lo que no invierten en la todavía existente figura de la alfabetización. En el caso de la religión, quien no ha recibido los domingos, la visita sin anuncio de aquellas personas, que nos hablan más del maligno que del benigno, para hacernos entender lo del paraíso prometido, de todo lo imperfectos que somos, y de lo ejemplares que son ellos, mientras nosotros miramos sobre sus cabezas todo cuanto dejamos de hacer por atenderles, y ellos sin desespero, continúan con preguntas y más preguntas, y hasta nos hacen leer sin detenerse a pensar en su abstracción, si sabemos o no. Intentan vendernos cuantos librillos traen, y más aún, nos dicen que serán 5 minutos, y como en los panes y los peces bíblicos, terminan multiplicándolos. Esto sin mencionar que hay más cultos que etnias, más deseos que vocación, y más hombres célibes hablando de comprensión familiar, que mujeres que son quienes paren. Por otra parte, todos tenemos un familiar o conocido, que le guste la música. Son estos individuos quienes promocionan el círculo del entretenimiento y consumismo, entre tantos días de fiesta al año, que superan nuestro dinero para gastar. Compran, cambian y alardean de su adquisición, tanto así, que hay quienes tienen completos equipos musicales del tamaño de un escaparate, con todos los temas musicales y legales que nos imaginemos, todo esto avaluado por el doble del valor de la casa que desean, cobran por presentación, consiguen mujer con capacidad reproductora de Curie, por cada fiesta, y tienen la gran convicción, de que nadie tiene mejor música que ellos, incluyendo los dueños de otros sistemas musicales, y las emisoras que les piden exclusivas. Finalmente, nunca hay dinero para nada que no tenga que ver con licor o construcción. Es objeto de estudio científico, la manera como en los barrios más oprimidos, siempre hay dinero para estas dos actividades, y en su defecto, el licor, mientras se espera la segunda, practicando en casa para presentar la población mundial, o viendo la repetición de la repetidera de las vetustas películas de los fines de semana, cuando sus actores aún tenían cabellos, y las actrices, no tenían por canas. Su consumo es tal, que hasta nos sentimos orgullosos porque mediante contribuimos con los impuestos de salud, entendiendo el mecanismo económico o no, a la vez que lucimos un tanto atractivos ante las mujeres, portando una botella en la mano, y sintiéndonos casi dueños del poder que ellas desean, así como compitiendo abiertamente con nuestros conocidos o por conocer, haciendo alarde de virilidad por el dinero en nuestros bolsillos, y el licor variado que podamos resistir, hasta, o después del amanecer. ¿Qué decir de nuestros candidatos políticos por elegir, quienes sostenidos por estadísticas de computador, hablan como el más fanático de los comunistas, hasta que se saben posesionados?
estos que mediante instrumentos avalados o no, ofrecen desde licor y comida pasando por gorras, camisetas, dinero y hasta materiales de construcción que saben necesitamos, como contraprestación a nuestra colaboración al voto, de la cual, generalmente nos arrepentimos y hasta polemizamos con nuestros amigos en nuestro afán por arreglar el mundo, al son del fondo musical y el licor, en la tienda de la esquina. Claro está, todo esto sucede mucho antes que la lluvia quite de paredes y postes de alumbrado público, los carteles de publicidad electoral, que no podrá una demanda de contaminación visual, y lo peor, es que como cosa no rara, siempre discutimos sin razón, pues la verdad es que ni siquiera votamos por ellos, sino por quien ofreció sin tener, un empleo a algún familiar optimista. Pero más irracional aún de nuestra parte, en la fecha siguiente, volvemos a hacer filas a solo lluvia para votar por los mismos, así después tengamos que pelear con el televisor y apagarlo, porque el presidente interrumpió todos los canales para hablar del mismo cuento de siempre, enmarcado en las cíclicas inundaciones invernales. Y más temprano que tarde, con toda la frescura que nos caracteriza, se nos da por culpar a muertos y demás electores, de nuestros problemas sociales porque aquellos, votaron como nosotros para obtener ese mal merecido, o porque no votaron en masa por el candidato oponente, o en blanco para cumplir con la cuota pedagógica promovida por los gobiernos, haciendo abstencionismo frente al televisor, la socialización fuera de casa, encendiendo la música o bebiendo licor. Y pensar que en nuestro país definitivamente siempre hemos tenido la paz, pero los políticos nos hacen creer lo contrario para poder tener fuente de argumentación y persuasión electoral. Lo que definitivamente no tuvimos, tenemos ni tendremos, es consenso, porque obviamente de eso se van a encargar ellos mediante los partidos políticos y la regionalización, que nos mantendrá para siempre como en los perros contra los gatos. Claro, todas estas actividades descritas anteriormente, suceden por pocos meses como las clases escolares y las universitarias, pues los demás meses son de tregua festiva que culmina en diciembre, donde todos nos sentimos con el espíritu de hacerle bien a los demás, hasta que llega nuevamente enero donde volvemos a ser los mismos habitantes de siempre, que el mundo entero conoce. A manera de reflexión podemos decir, que en nuestro país tenemos capacidad de olvido de los excesos de toda índole, debido a la televisión, la religión, la música y el licor impuestos, pero esto no sea excusa para continuar en este círculo perpetuo, que eventualmente legaríamos a nuestros hijos, y estos a su vez, a los suyos. Mejor, como buenos y recursivos habitantes de este país acostumbrados a dejar todo para última hora, utilicemos en este momento apremiante nuestra experiencia en el tema, y la filosofía del sabio para convertir hasta las pequeñas adversidades de la vida, en grandes oportunidades para nosotros. Obliguémonos a mirar atrás y a revisar la historia, y veamos cuánto nos han hecho perder, y todo cuanto podemos recuperar para el bien individual, familiar y social, recordando siempre ser asertivos. Si no nos queremos y respetamos nosotros, nadie lo hará, así nos digan lo contrario por cualquier medio. Dicho de forma más simple, tenemos capacidad de olvido impuesto, pero esta misma experiencia, paradójicamente, nos sirve de reconocimiento e impulso para mirar todo lo que hemos perdido y lo que podemos recuperar, sin esperar que algún autodenominado Salvador lo haga por nosotros. Y como dijo la única reina que avalo desde que el mundo es mundo, en este tercer milenio, y hasta el final de los tiempos, Celia Cruz, traigo abre caminos para tu destino, a quienes pueda inspirar pensamientos críticos para hacer un mundo mejor. Como dijo Rubén Blades, el filósofo que expuso temas trascendentalísimos a la altura de los pueblos, estudia, trabaja y sé gente primero, ahí está la salvación, a quienes busquen la superación sin establecer diferencias entre profesión y oficio. Y como dijo Fidel, la excepción mundial por la cual, a uno no le da vergüenza hablar de los políticos, quien no se alquiló, no se vendió, ni se regaló, la historia me absolverá, a quienes no me crean y opten por continuar en este círculo perpetuo y sin esperanzas.